Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El pasado 8 de septiembre, la reina Isabel II falleció a la edad de 96 años. Tan solo 2 días antes de su muerte, realizó su último acto de gobierno en donde nombró a Elizabeth Truss como primera ministra del Reino Unido. Esto después de que el Partido Conservador la eligiera nueva líder de la formación y, por lo tanto, sucesora de Boris Johnson. Mary Elizabeth Truss, mejor conocida como Liz Truss, nació en la ciudad de Oxford en 1975. Ella misma ha descrito que proviene de una familia de izquierda, su padre un matemático y su madre una enfermera. En sus estudios, siempre ha referido que la escuela pública en donde estudió, en la ciudad de Leeds, defraudaba a sus alumnos con bajas expectativas, escasas oportunidades y un ayuntamiento atrapado en las garras de lo políticamente correcto. Posterior a esto, estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, donde participó activamente en la política estudiantil, en un inicio en el Partido Demócrata Liberal. A lo largo de su carrera, se ha caracterizado por tener una gran destreza ideológica, lo que ha contribuido a impulsarla en la política británica. En un inicio, en el año de 1994, habló a favor de la abolición de la monarquía, ya que no creía que las personas nacieran para gobernar. Truss avanzó a las filas del Partido Conservador con resistencia, empuje y ambición por la política. Cuando tuvo problemas con el exministro Johnson, no rompió nunca públicamente con él y se mantuvo en el centro de la atención como una secretaria de Relaciones Exteriores de línea dura. Entre sus puestos más relevantes en la política se encuentran miembro del Ayuntamiento de Greenwich, en el sureste de Londres, en 2006. Desde 2008, trabajó para el grupo de expertos de centro-derecha. En 2012, poco más de 2 años después de convertirse en diputada, ingresó al gobierno como secretaria de Educación. Y en 2014, fue ascendida a secretaria de Medio Ambiente. En 2021, obtuvo uno de los puestos de mayor rango en el gobierno, secretaria de Relaciones Exteriores. Con la muerte de la reina Isabel II, Truss se enfrenta a grandes retos, una inflación que sigue subiendo, unos costes energéticos que están por las nubes, continuas huelgas por el deterioro de los servicios públicos británicos, una guerra en Ucrania y las problemáticas relaciones con la Unión Europea, entre algunos otros. Con información de La Vanguardia, The New York Times y BBC Mundo, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Correa y están escuchando y viendo Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Podcast que pueden escuchar todos los lunes con nuevos episodios y nuevos invitados. En esta ocasión vamos a continuar la conversación con el doctor José Joel Peña, que lo tuvimos en el lunes anterior. Pero en esta ocasión vamos a seguir hablando del Reino Unido, pero ahora nos vamos a enfocar en Liz Truss. ¿Quién es ella? Antes de continuar con la conversación con el Dr. José Joel Peña, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-el Debate. Si están viendo este episodio a través de YouTube, no olviden seguirnos, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo y regalarnos un like. Si nos están escuchando a través de Spotify, pónganos en sus favoritos para que Spotify les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Bien, pues como les había mencionado, continuaremos con la conversación con el Dr. José Joel Peña, quien es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte nuevamente en este episodio del podcast Construyendo el Debate. Para abrir la conversación esta noche, quiero hacerle la siguiente pregunta.
¿Quién es Liz Truss y por qué cambió tan radicalmente sus ideales? Bueno, Carlos, Elizabeth Mary Truss, mejor conocida como Liz Truss, es una política británica que, como bien has dicho, se desempeña actualmente como primera ministra del Reino Unido. Ella nació en 1975 en la ciudad de Oxford, en el seno de una familia que se inclinaba por las ideas laboristas de izquierda. Su padre era profesor de matemáticas y su madre era enfermera, profesora y miembro de la campaña por el desarme nuclear. De joven, Liz Truss, siguiendo obviamente los ideales familiares, fue presidenta de los Demócratas Liberales de la Universidad de Oxford y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del ala juvenil de dicho partido. En ese entonces, ella apoyaba la legalización de la marihuana y participó en movimientos sociales que propugnaban por la abolición de la monarquía. Sin embargo, durante sus estudios de filosofía, política y economía en el Merton College de la Universidad de Oxford, comenzó a participar en movimientos conservadores. Fue así como en 1996 se unió formalmente al Partido Conservador, del cual es líder desde septiembre de este año. En cuanto a las razones por las que cambió drásticamente sus ideales políticos, en realidad no conozco un motivo específico. Quizás durante sus estudios universitarios conoció a personas que tuvieron una gran influencia en su desarrollo y que la invitaron a participar en movimientos conservadores, logrando que comulgara con las ideas de esta ala política. Además, su incursión en la política fue al lado de conservadores tradicionales como David Cameron, quienes le dieron finalmente la oportunidad de formar una carrera política y asumir cargos públicos de gran relevancia. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Muy interesante lo que nos menciona, que ella estudió en la Universidad de Oxford en 1975, es hija de familia sus padres son de izquierda, padre profesor de matemáticas, su madre es enfermera, profesora y miembro de la campaña por el desarme nuclear. Ella de joven fue miembro de los Demócratas Liberales de la Universidad de Oxford. Participó en movimientos sociales que impulsaban la abolición de la monarquía, muy interesante. Y bueno, también nos menciona, y recapitulando datos que considero relevantes de su respuesta, nos menciona usted, doctor, que en 1996 se unió al Partido Conservador. Quizás ahí es donde conoció a personas que le hicieron comulgar ya con las ideas conservadoras y participar en movimientos sociales conservadores. Y bueno, al lado de David Cameron tuvo sus primeras incursiones en la política y en el sector público, comenzando su carrera ahí. La siguiente pregunta que le quiero hacer, doctor, es ¿qué es lo que la ha hecho destacar a Liz Truss en el Partido Conservador? Bueno, pues en realidad son muchas cosas. Lo más importante es su gran trayectoria como miembro del Partido Conservador, al cual se incorporó en 1996. Más adelante, en 2010, fue elegida para ser miembro de la Cámara de los Comunes y desde entonces inició una carrera muy prometedora y exitosa. Liz Truss ha ocupado varios puestos en el gabinete de los primeros ministros David Cameron, Theresa May y Boris Johnson, hasta convertirse en la primera ministra en septiembre de este año. Durante todo este tiempo, Liz Truss ha defendido con mucho ahínco sus ideales y los de su partido. Si bien es cierto que en su momento defendía la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, después adoptó una postura pro-Brexit que le permitió ganar simpatizantes al interior del Partido Conservador. La ahora primera ministra es defensora del liberalismo económico y del belicismo, pues ha apoyado en todo momento a Ucrania durante la agresión por parte de Rusia. También fue importante su programa político y económico, caracterizado, por ejemplo, por un programa de reducción de impuestos, dando así marcha atrás al aumento de las cotizaciones a la seguridad social y propiciando la suspensión de la subida prevista para el impuesto de sociedades. Todo esto, entre otros muchos elementos, le permitieron imponerse a su rival conservador, Rishi Sunak, obteniendo 81,000 votos frente a los 60,000 que obtuvo este último. Y fue así como los militantes conservadores depositaron su confianza en ella, la cual no puede defraudar.
Muchas gracias por esta respuesta, doctor José Joel. Qué interesante lo que nos menciona. En 2010 fue elegida miembro de la Cámara de los Comunes o Cámara Baja del Parlamento, lo que sería aquí en México el equivalente a ser un diputado federal. La Cámara Baja ya en Reino Unido es equivalente un poquito a la Cámara de Diputados en el sistema político mexicano. Ella ocupó puestos en el gabinete de primeros ministros como David Cameron, con quien comenzó su carrera política, Theresa May y por supuesto también con Boris Johnson. Es interesante también que de estar a favor de mantenerse, que Reino Unido se mantuviera como parte de la Unión Europea, después ella cambió por completo esta visión y se volvió pro-Brexit. Ahora defiende las políticas bélicas, apoya a Ucrania y todo esto le hizo ganar simpatizantes en el Partido Conservador, ganándole a su rival también conservador, Rishi Sunak, como usted nos lo menciona. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías que la historia de México se puede abordar desde muchos aspectos para su estudio? ¿Sabías que uno de los temas de los que se habla muy poco es sobre los procesos y los medios de comunicación? ¿Conoces cómo estos han cambiado las relaciones de las personas? Estos temas son abordados en el libro Procesos y Estrategias de Comunicación en la Historia de México. Intersticios entre historia, cultura y comunicación social, siglos XIX al XXI, dividido en 2 partes. En la primera parte de este libro, en el capítulo En busca de la legitimidad, fotografía y propaganda durante el imperio de Maximiliano y Carlota, el investigador Rafael López González nos muestra la reproducción de la fotografía de manera masiva como parte fundamental del reconocimiento de esta pareja imperial. Más adelante, en el capítulo Los ecos del Bicentenario y las funciones de la prensa insurgente, en el movimiento independentista de México de 1810 a 1821, escrito por Pilar Mandujano Jacobo, nos expone cómo es que la prensa fue pieza fundamental para que el movimiento de independencia tuviera esta fuerza, además de que se logró generar una opinión pública en torno a esta etapa histórica. Ya llegando a la segunda parte del libro, se nos habla cómo es que los medios de comunicación no solamente sirven para comunicar, sino que son una buena alternativa para adquirir conocimiento sobre ciertos temas que pueden o no interesar al receptor. A lo largo de esta segunda parte, se va haciendo un breve recorrido por distintas épocas de la historia de México, comenzando en la época de la colonia y hasta llegar a nuestros días. En estos capítulos se le da más importancia a la literatura, la tecnología y los medios audiovisuales. En este sentido, al final del libro, en el capítulo Literatura y miradas al pasado, evangelización, instrucción y entretenimiento, la mirada de Alfonso Reyes ante la cultura de México colonial, escrito por la doctora Isabel Lincoln Strange Reséndiz, repasaremos cómo las personas indígenas, durante la conquista, fueron hispanizadas y evangelizadas. Esto se logró, sobre todo, por la apropiación y modificación de sus códices precolombinos al catolicismo. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Arturo Pérez. Hasta la próxima. Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y estamos platicando con el doctor José Joel Peña acerca de quién es Liz Truss, la nueva primer ministro de Reino Unido.
Antes de continuar con nuestra conversación con nuestro invitado, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-el Debate. Ahí nos pueden seguir, ya que toda la semana nuestro equipo de producción les prepara mucho contenido para que estén al tanto de las redes sociales. También mencionarles que si nos están escuchando a través de YouTube, no olviden suscribirse al canal, regalarnos un like, ponernos por ahí un comentario acerca de qué temas les gustaría escuchar aquí en este podcast y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Si nos están escuchando a través de Spotify, no olviden ponernos en sus favoritos para que también esta plataforma les avise cada vez que subamos un episodio. Bien, pues para continuar la conversación de este programa, quiero hacer la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles han sido los cargos más importantes de Liz Truss y cómo ha sido su gestión en cada uno de ellos? Bueno, pues hablar de la trayectoria de Liz Truss es algo muy extenso, pero también fascinante. Sus primeros trabajos fueron en el sector privado como gerente de ventas y economista contable, debido a su formación. Sin embargo, inició su carrera política ya formalmente en 2006, cuando fue elegida concejal en el distrito londinense de Greenwich. Posteriormente, bajo la bandera del Partido Conservador y Unionista, liderado por David Cameron, fue elegida diputada por la circunscripción inglesa de South West Norfolk, escaño que ha renovado 3 veces desde 2010. Durante este tiempo defendió con mucho ahínco el gobierno de David Cameron, quien se desempeñaba en ese entonces como primer ministro del Reino Unido. Liz Truss era una ferviente defensora del nacionalismo, del libre mercado y de la meritocracia. Ella consideraba, por ejemplo, que el Reino Unido tenía todos los instrumentos y capacidades para hacerle frente a cualquier crisis financiera y económica. Sin embargo, defendía la permanencia del país en la Unión Europea, aunque después, como ya había mencionado, fue una defensora del Brexit. En 2012, David Cameron la nombró subsecretaria de Estado parlamentaria para el cuidado infantil y la educación superior. 2 años más tarde fue nombrada ya miembro del gabinete, pero como secretaria de Estado para el medio ambiente, la alimentación y los asuntos rurales. En 2016, cuando se efectuó el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido a la Unión Europea, como ya había señalado, cambió la postura, pues ahora comenzó a defender el Brexit sin importar las consecuencias. Durante el gobierno de Theresa May, quien asumió el cargo de primera ministra en julio de 2016 después de la dimisión de David Cameron, Liz Truss fue nombrada secretaria de Justicia. Sin embargo, fue muy criticada por no defender a muchas juezas y jueces que eran severamente criticados por los medios de comunicación. En junio de 2017 fue designada secretaria en jefe del Tesoro por su formación académica como economista. Y aunque parecería ser un cargo muy importante, en realidad es considerado una degradación, porque dejó de ser miembro de pleno derecho del gabinete. Pero en mayo de 2019, cuando Theresa May anunció su dimisión, Liz Truss, de manera muy inteligente, comenzó a apoyar la candidatura de Boris Johnson para liderar el Partido Conservador. Como bien sabemos, Boris Johnson ganó las elecciones, se convirtió en líder del Partido Conservador y por lo tanto asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido el 24 de julio de 2019. Ese mismo día nombró a Liz Truss secretaria de Estado para el Comercio Internacional. Y en septiembre de ese mismo año también fue nombrada ministra de Mujeres e Igualdad. Durante su gestión como secretaria de Estado para el Comercio Internacional, organizó, por ejemplo, una campaña para que el Reino Unido firmara múltiples tratados de libre comercio con distintos países, con el objetivo de garantizar cierta estabilidad una vez que se concretara la salida del país de la Unión Aduanera, el Mercado Interior Único y el Espacio Económico Europeo. Sus esfuerzos permitieron suscribir acuerdos con Japón, Canadá, Turquía, Singapur, Corea del Sur, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Y esto, sin duda, ha sido uno de sus mayores logros políticos. Finalmente, en septiembre de 2021, fue nombrada por Boris Johnson secretaria de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y durante todo el tiempo mantuvo firme sus ideales conservadores, neoliberales y nacionalistas. Entre sus principales misiones
como secretaria de Relaciones Exteriores, destacó la negociación con la Unión Europea después del Brexit, las negociaciones con Irlanda del Norte por los temas fronterizos, las relaciones turbulentas con China y Rusia, la organización de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y todo lo relacionado con la participación del Reino Unido en la gestión de la crisis derivada de la agresión de Rusia a Ucrania. Durante el contexto de los ataques contra el primer ministro Johnson, Liz Truss, también de manera muy inteligente, comenzó a hacer campaña a través de las redes sociales de cara a un eventual proceso sucesorio en el Partido Conservador. Fue así como, una vez confirmada la dimisión de Boris Johnson como líder del partido y por ende como primer ministro, Liz Truss hizo pública su candidatura para ocupar el cargo de primera ministra, hecho que se consumó el 5 de septiembre de este año, cuando resultó ganadora de las elecciones internas del Partido Conservador y fue nombrada un día después por la recientemente fallecida reina Isabel II como primera ministra del Reino Unido. Qué interesante lo que nos menciona como respuesta, doctor. En 2006 comenzó su carrera política como concejal. Durante su paso por estos cargos públicos ha defendido los ideales nacionalistas del libre mercado y la meritocracia. Dando un salto más hacia estos tiempos, en junio de 2017 fue secretaria en jefe del Tesoro, pero esto es considerado como una degradación al dejar de ser miembro del gabinete. En 24 de julio de 2019, al asumir Boris Johnson el cargo como primer ministro y gracias a que Truss lo apoyó, la designó como secretaria de Estado para el Comercio Exterior. Y en septiembre del mismo año, ministra de Mujeres e Igualdad. Aquí cabe resaltar que como secretaria de Estado del Comercio Exterior, ella se encargó de lograr muchas firmas y, bueno, algunas firmas de acuerdos de libre mercado con algunos países para así lograr que el Reino Unido tuviera cierta estabilidad económica al momento de quedar fuera de la Unión Europea. Bien, doctor, aquí le voy a hacer otra pregunta, que esto nos da pie para justamente hacerle esta. Con la muerte de la reina Isabel II y con una primer ministra recién nombrada, Liz Truss, ¿qué retos puede enfrentar el gobierno inglés? ¿Y en qué ámbito se tiene que enfocar Liz Truss para seguir con el desarrollo del Reino Unido? Sin duda, Liz Truss llega al poder en un momento sumamente difícil para el Reino Unido y para el mundo. Pero en este caso, el país se enfrenta a diversas crisis, tanto económicas como financieras, políticas, sociales, institucionales y de otra índole. Por ejemplo, al igual que muchos países europeos, el Reino Unido se enfrenta a una crisis energética, producto del aumento de los precios de los recursos energéticos y de la disminución de la oferta, esto por la agresión de Rusia a Ucrania. Recordemos que Europa, incluyendo obviamente al Reino Unido, importa de Rusia alrededor del 40% del gas, el 27% del petróleo y el 46% del carbón. Otro problema fundamental es la inflación, es decir, el aumento general y desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en el mercado británico. Como ejemplo, retomo nuevamente el caso de la energía, pues los precios están aumentando en un 80%. Un tercer problema al cual ya se ha tenido que enfrentar, pero como secretaria de Relaciones Exteriores, es la situación en Irlanda del Norte y en Escocia, regiones del país que han amenazado ya en múltiples ocasiones con buscar la independencia del Reino Unido. También tendrá que atender demandas sociales, particularmente en temas sanitarios. El Reino Unido se enfrenta a una histórica crisis del servicio público sanitario, debido a problemas presupuestarios y a la falta de personal calificado. Además, se han suscitado huelgas de transportistas y de muchos otros sectores. En cuanto a las medidas para lograr recuperar los niveles económicos, hace apenas unos días, el ministro de Finanzas del actual gabinete que lidera la primera ministra Liz Truss propuso un plan fiscal que implica un recorte a la tasa de impuestos, reduciéndola a 19% y haciéndola homogénea para diferentes niveles de ingreso, eliminando al mismo tiempo las tasas elevadas para las personas más ricas. Esto responde al argumento de que una tasa de impuestos baja
propicia la inversión y el crecimiento económico. De hecho, se espera que el crecimiento de este país se sitúe en 2.5%. Pero el principal problema de esta medida es que el gobierno no obtendrá muchos recursos y por ende se tendrá que endeudar para financiarse. Otra medida muy controversial es su reciente anuncio sobre la flexibilización de las reglas de inmigración. La intención es aumentar los cupos de entrada de personas inmigrantes, ojo, tanto de la Unión Europea como de cualquier otro país, para compensar la falta de trabajadores en sectores como los servicios sociales, la agricultura y el transporte. Yo sé que es muy pronto para evaluar estas medidas, pero lo único cierto es que la credibilidad de la primera ministra Liz Truss está en juego. Gracias por esta respuesta, doctor. Crisis energética, inflación, el tema de Irlanda del Norte y de Escocia, crisis del servicio público sanitario, huelgas de transportistas. Y como medidas, pues bueno, plan fiscal que recortaría los impuestos, eliminando impuestos a los ricos, pero aún así se espera que el gobierno británico se endeude aún más para sostener esta crisis. Esto es lo que usted nos menciona y son los retos que Liz Truss tiene que enfrentar en esta nueva administración. Y por último le voy a hacer esta pregunta ya para ir cerrando el programa, doctor. ¿Cuáles son los principales actos de Liz Truss ya como primer ministro? Bueno, Carlos, destacaría por su trascendencia la conversación telefónica que sostuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien le reiteró el apoyo del Reino Unido y le confirmó que nunca se reconocerá los intentos de Rusia por anexionarse territorios ucranianos. En dicha llamada también platicaron sobre la cooperación bilateral para asegurar el suministro de gas. Es importante recordar que desde el inicio de la agresión de Rusia a Ucrania en febrero de este año, el Reino Unido ha sido de los países que más apoyo económico, diplomático y militar han otorgado a Ucrania. De hecho, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera ministra Liz Truss señaló lo siguiente, y cito: "En este momento crucial del conflicto, prometo que mantendremos o aumentaremos nuestra ayuda militar a Ucrania mientras sea necesario. No descansaremos hasta que Ucrania venza". Termino la cita. Un segundo acto importante es el anuncio de políticas fiscales que implican el recorte de impuestos y reformas regulatorias que, de acuerdo con diversos medios de comunicación, le costarán al país aproximadamente 161,000 millones de libras en los próximos 5 años. Y esto porque se trata del recorte de impuestos más radical desde 1972. Esta medida, sin duda, beneficiará a las personas de a pie y a las empresas más ricas, sobre todo por la eliminación de la tasa adicional del impuesto sobre la renta. Sin embargo, después del anuncio de los planes fiscales, la libra esterlina cayó abruptamente, al igual que los bonos británicos, porque existe un miedo de que la deuda que adquiera el gobierno para cubrir los gastos corrientes se vuelva insostenible. También quisiera mencionar su propuesta de poner un límite anual al precio que pagarán las familias británicas por el gas y la electricidad. Esto beneficiará también a las familias, pero será el gobierno el que tendrá que asumir los enormes costos, es decir, el gasto público se va a disparar. Las y los expertos calculan que este plan puede aumentar la deuda pública del Reino Unido en más de 115,000 millones de euros. Todo esto le ha valido a la primera ministra ser blanco de muchas críticas, tanto de economistas de todo el mundo como de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por su respuesta y por haber aceptado esta invitación nuevamente, doctor José Joel Peña. Agradezco nuevamente la invitación para participar en el podcast Construyendo el Debate y les deseo a todas y a todos una excelente noche. Un gusto saludarte, Carlos.
Bien, pues me despido de ustedes no sin antes recordarles que este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción su servidor, Carlos Correa. Asistentes de producción, Jessica Martínez y Mariel Cabello. En la producción de cápsulas, Arturo Pérez Zárate y Brandon Rodríguez. En imagen y diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes Carlos Correa Escajadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso, Opina, argumenta, controvertido, analiza. que hablar mal de él. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.